pastor que va a predicar en esta mañana. Es por... Sí. Bueno. Sí. ¿Se escucha bien? Bueno, ¿cómo? Sí, bueno, se lo van regulando. Bueno, sí, bueno. Eh, Creo que el domingo pasado disfrutamos al máximo. No sé si les pasó a ustedes. Mientras platico, mientras que lo van arreglando el sonido. Fue una experiencia muy agradable en cómo se arregló todo este lugar, como que se hizo más cercano a nosotros. No sé si les dio esa sensación. El hecho de que la gente estaba participando y ahí cambiaba, y una vez que se cambiaba, pues veías tú cómo se transformaba toda la escena y cómo había todo el cambio. Creo que fue un tiempo muy padre, un evento muy agradable. A mí me gustó muchísimo. Espero que lo hayan disfrutado cada uno de ustedes, que haya sido de gran bendición para sus vidas. Bueno, sí. Ahí vamos el sonido. Bien, voy a hacer una remembranza de cómo veníamos trabajando para recordar y unir, porque el tema que estoy tratando es una secuencia desde cómo nos encontramos y cómo podemos hacer. En el principio empecé a platicar en qué consiste nuestra persona, cómo y fuimos formados de parte de Dios, pero muchas veces se nos olvida que somos espíritu y que existe un mundo espiritual y que este mundo espiritual que nos rodea es real, que así como está este mundo natural que es real, que interactuamos, que lo vemos, que lo palpamos, también el mundo espiritual es igual de real que este mundo natural. Estamos rodeados por seres espirituales como somos cada uno de nosotros, pero también estamos rodeados por otros seres espirituales que no tienen un cuerpo como nosotros. Y estos seres espirituales son llamados en la Biblia ángeles, unos ángeles que están al servicio de nosotros bajo la dirección de Dios, y otros ángeles que están bajo el servicio de Satanás para también controlar a nuestro espíritu. Estamos tratando de ver cómo nosotros procesamos cómo está nuestro cerebro. Ha sido un tema que he venido desarrollando por varias etapas, y veíamos hace 15 días cómo Satanás, siendo un ángel con una sabiduría extraordinaria, con una inteligencia especial que Dios le dio, con una belleza muy específica, con ciertas características que Dios lo crea, lo desarrolla, que tengamos cuidado porque no son nuestras características las que nos definen. No es nuestra belleza, no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, sino el cómo
está nuestro corazón para ver si nos ponemos bajo la dirección de Dios, amando a Dios, entregando nuestro corazón a Dios, servirlo, y el cómo está nuestro espíritu para vivir conforme a la voz o lo que podríamos llamar la palabra de Dios, que es la Biblia. El enemigo de nuestra alma, como se fue separando de Dios, porque en su corazón se centró en él mismo y él quería recibir toda esa gloria, todo ese reconocimiento y es ser colocado en la misma posición que Dios. Y cuando entra esa maldad en él, esa mentira que él mismo construye, aunque era un ser sabio, cuando nuestro deseo es por arriba de la voluntad de Dios y por arriba de la palabra de Dios, se empieza a distorsionar esta verdad de Dios y él es quitado, él es puesto a un lado y dice que se le quitó el lugar que tenía y fue mandado aquí a la tierra. Uno dice, ¿cómo es posible que haya podido influir en tantos millones de ángeles? Y algo que me llama la atención es que cuando yo en un tiempo estuve bien y dirigí a esas personas, influí sobre esas personas, les ayudé en su vida a esas personas, cuando esas personas ahora va a tomar una decisión, pero ya una decisión incorrecta, jala todas esas personas por los lazos que tenía y les quita a esas personas, los ciega, los engaña, los manipula y los hacen que sean ahora sus siervos. Y todos los demonios, bueno, todos esos ángeles que les llaman que perdieron su posición, perdieron su dignidad, pues fueron y están al servicio de Satanás. Todo este mundo espiritual del lado de las tinieblas, del lado de Satanás, también tiene una influencia directa sobre nosotros. Puede influir, puede de alguna manera estar tratando de dirigir nuestras vidas. Como vimos el domingo también anterior, son seres que no tienen un cuerpo, pero quieren estar en un cuerpo para dirigirlo, para expresarse, para hacer y proyectar su maldad. Y utilizan a las personas para poder hacer y deshacer como ellos consideran que deben de vivir y cómo deben de establecer las cosas. Fue quitado, era un ángel protector, así le dice tú, ángel protector. Se le quitó él, no que Dios se lo haya quitado, quiere ser protector de la gente por sus múltiples contrataciones, que las empieza a utilizar para su propio beneficio, y se convierte en un ángel destructor. Y como ángel destructor, empieza a operar con el hombre y le empieza a ofrecer al hombre ciertos beneficios, ciertas comodidades que nosotros podemos hacer, que van en contra de la palabra de Dios, van en contra de la voluntad de Dios. Y no nos va a pasar nada para que tú no te hagas responsable de tu pecado. Y si tú no te haces responsable de tu pecado, si el pecado que tú has cometido es por la vida que llevaste, por los amigos que te lastimaron, por X y Y cosa que fue externa, entonces pues tú te sientes que no tienes nada que arreglar. Los que tienen que arreglar son todos los que nos rodean, porque no me hago responsable de mi propio pecado y sigo viviendo en ese pecado, ese pecado que va transformando mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de ser. Le hizo Satanás un ofrecimiento al hombre y le dijo que seríamos como Dios,
si nosotros probábamos del fruto conocimiento del bien y del mal, que sabríamos distinguir el bien y el mal. No estaba mintiendo, pero algo que vemos nosotros es que el hombre, al apartarse de Dios, al apartarse de la palabra de Dios, se está apartando de la verdad. Y cuando nos apartamos de la verdad, comenzamos a colocar como verdades nuestro sentir, nuestros deseos, nuestros proyectos. Y entonces ya no es la verdad de Dios, sino es mi verdad. Ya eso no es malo, sino como me sirve, como me siento bien, pues es bueno. Ya no es la justicia de Dios, sino es mi justicia. Y lo menciona Isaías 5, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y luego el versículo 21 dice: ay de los que son sabios ante sus propios ojos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el enemigo de nuestra alma? Distorsionando completamente la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y al distorsionarla, poco a poco nos fue dirigiendo para que nuestra vida fuese cada día más pecaminosa. Y como no reconozco que es pecado lo que yo hago, pues lo voy a seguir practicando, lo voy a seguir haciendo. Porque pues trato como no lo reconozco, pues no lo veo y sigo viviendo de esa manera. Estoy abriendo las puertas de mi corazón para que sea formado, definido por ese pecado o por esos pecados. Y esas puertas, esa manera de lo que estoy aceptando el pecado, está permitiendo que el enemigo venga y entre a mi vida y empiece a tener un gobierno sobre mi vida. Y la voz que voy a escuchar ya no va a ser la voz del Espíritu Santo, sino la voz del enemigo, que va a estar dirigiendo mi vida hacia mis propios beneficios, mis propios placeres, mis propios gustos, mis propios fracasos, que los quiero arreglar y que los quiero cambiar. Y somos sabios, dice que somos sabios, pero ahora bajo nuestra propia opinión, que yo estoy haciendo lo bueno, que yo estoy haciendo lo correcto, porque a mí así me parece. Entonces el pecado pasa a ser parte de nosotros. No sé si recuerdan el ejemplo que puse de una carroza, de dos personas que iban dentro de la carroza, uno que dirigía, el que le daba dirección a los caballos. Los caballos eran nuestras emociones, y adentro de la carroza estaba el ego y el espíritu, uno dando una dirección y otro dando otra dirección. ¿Qué es lo que hace que sea nuestro espíritu? Porque nuestro espíritu proviene de Dios. Nuestro espíritu puede ser influenciado, nuestro espíritu puede escuchar voces que no son de Dios, y eso es lo que nos puede confundir y sentir que estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ya no hay luz en nosotros, no podemos ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y vemos como el ego, que es ese deseo de yo lograr, de yo hacer, de yo alcanzar, de yo, como si eso me fuera a dar la felicidad, como si eso me fuera a dar y resolver todas mis verdaderas necesidades. Y las necesidades que nosotros tenemos no son principalmente las externas, sino las internas de nuestro corazón, de nuestra persona. Y vemos cómo viene Jesús y nos empieza a hablar. Cuando está Jesús, sabe que estamos en el pecado, sabe que la gente que le rodea tiene una vida que desconoce la verdad de Dios, que desconoce la palabra de Dios. Y su propósito de Dios en Cristo, Dios empieza a mostrarnos la condición de nuestro pecado.
para salvarnos de nuestro pecado. La salvación es de nuestro pecado. No es que ya me salvó, ya me voy al cielo. No es, me gustaría mucho que lo pudiéramos entender. Es salvarme de mi pecado. Sé que soy salvo cuando ya no practico ese pecado. ¿Cómo sé que la salvación es una realidad sobre mi vida, sobre mi persona? Cuando ese pecado ya no está en mí, ya no me está dirigiendo, ya no tiene un efecto sobre mi manera de moverme, de pensar, de sentir. Ya no es el pecado el que está operando sobre mi vida. Entonces digo, soy salvo. Y esa salvación la hizo Jesucristo sobre mi vida. Pero si yo sigo con esas mismas inclinaciones, con esos mismos deseos, con esas mismas prácticas, yo me pregunto de qué he sido salvo. Porque vino a salvarnos de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me separa de Dios. El pecado me impide tener una relación con Dios. El pecado me impide escuchar la voz de Dios y ser un hijo de Dios dirigido por el Espíritu de Dios. Y por eso lo que hace el Señor es venir a liberarme. Él es la luz, lo dice la palabra, y me quiere mostrar la situación en la que yo me encuentro para que yo me haga responsable, no para que evada mi pecado, no para que ignore mi pecado, no para que no sea consciente de mi pecado, sino que pueda reconocer que necesito un Salvador, que no está en la capacidad para dejar esa vida pecaminosa, que no tengo el poder o la inteligencia, porque a veces pensamos, no, si yo tomo decisiones y si yo, no lo tengo para poderlo hacer, sino, pues muchas veces nos engaña el enemigo de tal manera para que yo no sea consciente de mi pecado. Y lo único que quiero es no tener consecuencias de mi pecado y vivir muy bien, pero no me doy cuenta que me está alejando poco a poco de Dios, que poco a poco mi relación de Dios se va distanciando. Ya no me interesa tanto la palabra, ya no tengo ese fuego en mi corazón por adorarlo, por conocer de lo que quiere hacer en mi vida. Ya no tengo ese anhelo y ya no veo alegría de que Dios me rescató, Dios me mostró, Dios me liberó. ¿Por qué? Porque poco a poco ese fuego se va apagando y mi corazón se va enfriando, me estoy distanciando y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos practicando más y lo vemos como algo normal, como algo que pues es algo que mi cuerpo hace. No, es tu espíritu el que se está perdiendo la vida de Dios y es tu cuerpo el que está tomando la dirección del enemigo de Dios y estás haciendo la voluntad de Satanás. Y a veces nos decimos, ¿será que no tengo la fortaleza o la inteligencia para hacer los cambios? No, hombre, si yo me propongo, si yo decido. ¿Cuántas veces te has propuesto? ¿Cuántas veces has decidido y seguimos igual? Pues necesitamos reconocer que hay algo que es mucho más poderoso que nosotros, que por más ganas, por más fuerzas, por más voluntad que le pongamos, tarde o temprano volvemos a caer en lo mismo. Entonces me está hablando de que hay algo muy poderoso debajo de esta acción que es mi buena voluntad, que se llama pecado. Entonces, recuerda, no solamente existe el mundo natural, hay un mundo espiritual donde están operando también los demonios, donde están inclinando tu corazón. Y estos, por otra parte, tenemos los ángeles de Dios. En esta ocasión no voy a hablar de ellos, lo voy a dejar otro domingo para ver toda la bendición que tenemos de parte de Dios y cómo nos podemos mover con el Espíritu Santo y tener esa influencia del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que está determinando que el enemigo de mi alma, que estos espíritus, puedan entrar en mi vida? ¿Qué es lo que hace que ellos
puedan estar operando en mi corazón? Pues son las áreas que no hemos arreglado, son las áreas que no hemos querido tocar, son esas áreas que sabemos que están ahí, pero que incluso las hemos olvidado, no tenemos memoria ya de ellas, y de alguna manera ese pecado, esas áreas que no hemos arreglado, son puertas abiertas, ventanas abiertas, donde el enemigo puede entrar y nos puede dirigir. Por eso no minimices al pecado, porque muchas veces decimos: es que mi pecado no es tan malo. No, la Biblia no tiene tamaño de pecado, simplemente le llama pecado. Solamente lo que estamos haciendo es negar nuestro pecado. No es tan malo, es una mentirita. No, Dios le llama mentira y es pecado. ¿Para qué? Pues para que no me haga responsable de mi pecado, para que no reconozca que hay algo que está mal en mí. Y por eso empezamos a desvirtuar la palabra de Dios, empezamos a desviarnos de la presencia de Dios. Los espíritus inmundos, como le llama la Biblia, nos pueden influenciar, nos pueden oprimir, obsesionar y tener pensamientos recurrentes. Lo hacen estos espíritus. Tú dices: ¿cómo es posible? Ya me quiero quitar esto. Yo mismo lo mismo, como una maquinita. Están estos espíritus. Están queriendo influenciar para las decisiones que necesitas tomar, para que no sean conforme a la palabra de Dios. Mira, dice en Efesios capítulo 4, verso 26, y lo dice para esta área de cuando explotamos, cuando nos enojamos: airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, cuidado. Ten cuidado con los juicios, ten cuidado con la rebelión, ten cuidado con el rechazo, ten cuidado. Es lo que está diciendo muy claro la palabra. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Velo, ve qué es lo que está pasando en ti, por qué te estás enojando, qué es lo que disparó esa molestia, esa irritación, esa frustración, ese coraje tan grande, esa explosión tan grande. No es lo que tienes ahí, hay algo en ti que está disparando toda esa conducta. Velo, detente. Por eso dice: no se ponga, no dejes que pase el tiempo, no dejes que transcurran los días sin que arregles eso que te está destruyendo, porque dice: ni deis lugar al diablo. Yo no trato, cuando yo no arreglo, cuando yo no quiero ser responsable, estoy abriendo las puertas, le estoy dando un lugar al enemigo de mi alma para que la dirija a él, para que él tome las riendas a través de mi ego y sea quien esté estableciendo cómo voy a vivir. Por eso el darle ese lugar al enemigo es esa ventana, esa puerta abierta, porque estoy permitiendo que el pecado tome un lugar. Y dice: eso es parte de nosotros. Mira, no somos perfectos, nos enojamos, juzgamos, criticamos, todo eso, pero ten cuidado, detente y ve qué es lo que hay detrás de eso, para que no le des un lugar al enemigo y seas destruido. Y es lo que nos está diciendo. Por eso necesitamos recordar que estos espíritus andan buscando a dónde meterse, cómo cambiar tu vida y cómo quitar tu relación con Dios. Tú dices: no la voy a perder. Si tú estás practicando el pecado, pues ya la estás haciendo, porque ya no tomas en serio, ya no tomas con dignidad, ya no tomas como verdad la palabra de Dios, ya estás tomando como verdad tu propia verdad, que es bajo tu propia conveniencia. Y eso necesitamos verlo. ¿Qué me conviene? Yo me lo pregunto. ¿Qué es lo que por esto? ¿Qué beneficio estoy teniendo de esto? ¿Qué está ocurriendo en mi corazón que me hace pecar de esta manera? Pues bueno, esto nos ayuda para que estos espíritus no tomen un lugar. Yo recuerdo cuando comenzamos en el ministerio, mi esposa y yo,
trabajábamos pues muy duro para dar lo que era fuente de vida. Y aprendimos del mundo espiritual. Sabíamos poco, pero lo poco que aprendíamos lo practicábamos, y al inicio vimos muchas manifestaciones de muchas personas que estaban endemoniadas. Manifestaciones que tenían, la gente los veía, se asustaba, porque es lo que quiere hacer el enemigo: asustarte, intimidarte, para que digas, no, yo no quiero esto. No, nadie lo quiere, pero ahí están. No por el hecho de que no se manifieste quiere decir que no están, sino, y nosotros vamos a trabajar para orar por la gente. Y yo tenía en la universidad, utilizaba las vacaciones, casi 2 meses, de 9 de la mañana a 9 de la noche, para estar orando por las personas, todos los días, todos los días. Y acabábamos cansadísimos. Pero algo que comenzamos a ver es que la gente se iba, decía, me siento más ligero, me siento mejor, me siento libre. Yo decía, ay, qué suave. Pero con el paso del tiempo, su vida era peor. Yo decía, ¿qué está pasando? Pues sí, fue difícil, fue horrible la experiencia, se fue bien, como les platiqué de un joven que había hecho en la playa con velas negras, y había entregado su alma a Satanás, un pacto de sangre y todo esto. Y empezamos a orar, mi esposa y yo, y el enemigo no quiere soltar a las personas. Y yo estaba en la facultad de medicina, como fisiólogo, era el fisiólogo de la facultad, y de pronto esta persona, cuando empezamos a orar, creo que se los he platicado, pues se puso blanco, luego morado. Le toco, no está latiendo su corazón, se está morado. Yo dije, Dios mío, y rápido me mandó una información, Satanás, fisiólogo, exorcista, mata a joven. Le dije yo, híjole, ay, Dios mío. Y entonces dije, Señor, ten misericordia de mí, ya no tanto de él, de mí, Señor, ayúdame. Reprendí con un gozo. Y después de un tiempo, volvió otra vez, porque perdió el conocimiento. Volvió porque lo quería matar, lo quería destruir, y junto con él a mi esposa y a mí. Y ay, cómo le di gracias a Dios. Este espíritu nos produjo un dolor de cabeza, no por el miedo, sino era algo muy, muy fuerte, muy feo. Pero se fue. Y le dije a este joven, cuida tu vida, por favor. No te metas más en ocultismo, no te metas más, ni andes adorando, ni pervirtiéndote. Ten cuidado, arregla tu corazón. Sí, pastor, voy a hacer eso. Pues a los pocos meses volvió, no al ocultismo, pero otra vez con adulterio y todo eso. Le dije, mira, no vuelvo a hacer una oración, no vuelvo a hacer esto. Y su vida pues fue peor de lo que estaba, y dejó la congregación. Si nosotros queremos una liberación automática, y no me quiero hacer responsable de lo que está causando el pecado, quiero ver como tal, el enemigo tiene derecho legal que yo le estoy dando para que opere en mi vida, para que empiece a ejercer su poder sobre mi vida, para separarme de Dios. Él lo que quiere es quitarme mi vida espiritual, quitarme la vida de Dios de mi corazón, y lo hace poco a poco en mi vida. Me engaña, me dice que me voy a realizar, que voy a alcanzar. ¿Cómo me voy a realizar si fuimos creados para tener la vida de Dios, para tener el amor de Dios, para vivir con la paz de Dios? Las cosas externas nunca nos van a dar ese amor, ni siquiera el matrimonio nos puede dar ese amor, porque es la esencia de Dios. Vamos a entenderlos. Nos hace sentir
que podemos lograr muchas cosas sin Dios. Y empezamos a construir un Dios con D minúscula, ideal, de acuerdo a mis ideas, de acuerdo a mis necesidades. Un Dios que cumple todas mis expectativas. Yo hoy el Señor me bendice. Un Dios que va a traer todo lo que yo necesito en mi economía, en mi familia. Un Dios que va a resolver todos mis problemas, me va a rescatar. Y cuando tenga alguna enfermedad, mi Dios me va a sanar. Y los proyectos que yo haga, aunque estén torcidos y no sean rectos, Dios los va a prosperar, esos proyectos. Es un Dios que va a estar a mi servicio. Yo digo, ¿cómo es eso? Sí, Señor, yo te pido, y si no me enojo contigo, y si no me molesto contigo. No, ese es un Dios con D minúscula. Decimos que lo amamos por lo que puede dar, por lo que me puede resolver, y no por lo que Él es. Y necesitamos tener cuidado. Eso es una mentira. Es una mentira que el enemigo mete en nuestro corazón. Dios te creó a ti y a mí para que tuviéramos una relación con Él, porque en esa relación con Él tenemos la vida de Él en nosotros. Nos vamos transformando en base a la relación que tenemos con Él. Nos vamos pareciendo a Él. Este amor que es Dios empieza a ser el amor que hay en nuestro corazón. Esa paz que es Dios es la paz con la que empezamos a vivir y empezamos a amar a la gente, no porque hace las cosas que nosotros queremos, no porque se comporta como yo considero, sino porque puedo ver la creación de Dios que puede ser una bendición de Dios, y si no conoce a Cristo, pues que puede ser un hijo de Dios, y empiezo a ver la bendición sobre su vida porque tengo el amor de Dios y amo a Dios con mi corazón. Me amo a mí, me dejo de rechazar, me dejo de juzgar, me dejo de oprimir, me dejo de latigar, porque ahora ya me amo, me acepto como soy, que tengo cualidades, pero también tengo deficiencias, que tengo cosas que son de bendición, pero cosas que necesito arreglar para que no sean maldición en mi vida. Todo eso soy yo. Ya no quisiera yo estar dando una apariencia de que soy perfecto, de que soy lo mejor. No, ya no me interesa lo externo, porque lo externo está definido por lo que hay dentro de mi corazón. Está definido por lo que yo soy, no por lo que yo quiero ser. No estoy definido por mis ideas, estoy decidido por lo que hago, y lo que hago es lo que me define, no las ideas. Podemos tener las mejores ideas y eso no cambia nada. Lo que no son las cosas que hacemos, las acciones que tenemos. Eso es lo que nos va inclinando. Eso es amarnos unos a otros, como lo dijo Jesús. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. ¿Cómo amamos a las personas? Aceptándolas como son, no queriendo influenciar y hacer para que cambien y para que sean. Las aceptamos, y una vez que las aceptamos, no ponemos la cara de papa dura, sino que pues convivimos con ellas. Ya no, porque muchas veces te acepto, pero tenemos una cara. Tú dices, ¿cómo es posible que te acepte? Y mire esa cara. ¿Por qué? Porque hay un juicio detrás de nuestra cara que nosotros no nos vemos. Nosotros no somos conscientes porque hay algo que no hemos arreglado en nuestro corazón que necesita ser quitado. El enemigo nos hizo creer que nosotros podíamos decidir qué era bueno y qué era malo, partiendo de nuestros sentidos naturales, de nuestras experiencias con este mundo, de nuestros valores que nos da este mundo y no la palabra de Dios. Nos hizo que este mundo es lo mejor cuando este mundo se está quebrando. Y ahora que estamos en la época del COVID, que es un cambio, ya la manera, porque el mundo cambió a partir de esto y se disparó lo que es maldad y lo que es de Dios, y este mundo se está fracturando. Ya no sé qué país no anda mal, ni qué país se está fracturando. El mundo se está fracturando. Es una oportunidad para que los hijos de Dios nos volvamos con todo el corazón a nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy
difíciles, donde se está definiendo nuestra eternidad, nuestra vida con Dios y el tipo de mundo en el que nos vamos a mover. Pero a veces, cuando una persona que ama a Dios y que nos ama se acerca para con nosotros, y como hemos visto los valores de Dios por nuestros propios valores, y nos quiere volver a decir, mira, esto es lo que nos dice la palabra, no para juzgarnos, pero lo sentimos como un juicio, lo sentimos como una crítica. Ya no queremos oír esa verdad, ya no queremos escuchar esa palabra, no de esa persona, de nadie, porque ya tomamos una decisión en nuestro corazón. Lo que voy a hacer está definido, por lo tanto va a estorbar esa verdad. Y cuando alguien nos dice algo que es opuesto a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, me siento ofendido, me siento atacado, incluso me siento agredido, y como que me intimida lo que me está diciendo y la quiero apartar de mí. Me es incómoda esa persona, no quiero escucharlo, y nos alejamos de esas personas, y es en que poco a poco nuestros deseos tomen el primer lugar. Nos vamos apartando de los verdaderos creyentes, nos dejamos de congregar, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscar a Dios, buscamos los programas que nos gustan en internet, que disparan nuestra fe, que disparan algo para tener un Dios con D minúscula que se someta a todo lo que yo quiero y yo deseo. ¿Qué está pasando con su espíritu de esta persona? ¿Qué está pasando que se está alejando? Como dice en Hebreos, no dejes de congregarte, como muchos han tenido. Ahí platico seguido con Roberto Evans, es un buen amigo, y me decía, ayer me habló y me decía, oye, voy a ir a Tampico porque a lo mejor no hay nadie allí en tu congregación, y para que haga yo acto de presencia. Le digo, híjole, de veras, te voy a agarrar la palabra y vas a venir, porque no quieres salir, vas a venir acá con nosotros. Creo que hubo cambios. Esta pandemia te cambió. Este año de no congregarnos cambió algo en ti. Chécalo. ¿Te acercó más a Dios o te alejó más de Dios? ¿Te acercó más para ver cómo está tu corazón, o te ha alejado para ya ser insensible a la palabra de Dios? Y no nos damos cuenta. Cuando estamos caminando en pecado, ya dejamos de oír y de hacer la voluntad de Dios. Esto pasó en la vida de Acab. No sé si recuerdan a Acab y a Jezabel, que yo le llamo Chabela. Ellos, una relación, se casa con una reina que no es un pueblo de Dios. Empieza a ser dirigido por los dioses de esta mujer, permite todo eso, y llega un momento en el cual está siendo atacado y va a ir a pelear la batalla, y va Israel a pelear. Invita también a Josafat para que vaya con él a la batalla y peleen la batalla de la guerra. Y entonces tiene a sus profetas. Los profetas le dicen muchas veces lo que él quiere escuchar. ¿Te gustan los profetas que te dicen lo que tú quieres escuchar y que no te ayudan a que tu vida sea cambiada? No, no es correcto. Hay profetas que nos animan para buscar a Dios, para acercarnos más a Dios, para buscar más a Dios y no enfocarnos en el trabajo o en las actividades seculares, sino en la palabra de Dios. Pero aquí estaba un profeta que pues no lo quería, se llamaba Micaías, y este profeta lo manda a llamar a Acab y le dice, dime qué es lo que el Señor tiene para conmigo. Y bueno, el profeta le dice, pues estarás bien, triunfarás. Entonces, ya te he dicho que me dejes de mentir, en el nombre de Jehová te digo que me digas. Y entonces el rey, 22:16, el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová?
pues ya le tocó. En el nombre del Dios de los ejércitos, ordeno que me digas la verdad. Y dice, he visto a Israel esparcido por las montañas y he visto cómo vas a perecer. No vayas, vas a perder la vida. Y les dice el panorama que va a tener y cómo la pérdida. Y dice, pues bueno, ¿cuántas veces he visto que este siempre me dice lo malo? Y viene uno de los profetas y le da una cachetadota al pobre de Micaías y se queda. ¿Y qué es lo que estaba pasando en el mundo espiritual? Dice que estaba Dios con sus ángeles, unos de su lado derecho y otros a su mano izquierda. Y les dice Dios, ¿quién hará que vaya a la guerra? Y estaba hablando estos seres espirituales y uno de ellos le dice, yo lo haré, Señor, yo haré eso. ¿Y cómo lo persuadirás? Iré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas y ellos le dirán que vaya y se cumplirá lo que ya vino del juicio de Dios para la vida de acá. Y tal cual vino un espíritu de mentira y empezó a operar en estos profetas y le dijeron que fuera a la batalla y ahí pereció. Estos espíritus pueden operar en nosotros cuando nosotros hemos decidido no obedecer la palabra de Dios, cuando nosotros hemos decidido seguir nuestras propias inclinaciones, cuando hemos decidido separarnos de lo que Dios tiene para nuestra vida. La mentira es destructora, destruye todo lo que nosotros tenemos, porque poco a poco voy heredando la herencia del padre de mentira, que es Satanás. En la Biblia, en Apocalipsis, le llama a Satanás el mentiroso, la mente antigua, el padre de mentira. Cuando yo miento, voy adquiriendo esa identidad del padre de la mentira, que es Satanás. Por eso dice Juan 8:44, cuando está hablando con los fariseos y con los saduceos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo los deseos? Dice, ya no les dice sus deseos hacen, sino ustedes están operando en los deseos de Satanás, y esos deseos son los que están haciendo que tengas esta vida. Y dice, él ha sido homicida desde el principio, permanecido en la verdad. Se le colocó delante de Dios, que es la verdad, y no pudo permanecer porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y porque forma familias, padre de mentira. Ay, ten cuidado con la mentira. ¿Cómo manejamos la mentira? Pues ahí habemos personas muy sofisticadas que decimos las cosas, pero no todo, sino una parte, para que me vea como víctima, para que me vea que yo estoy bien. Pero yo sé lo que está mal, yo sé lo que hay en mi vida de pecado, y como no lo quiero reconocer, la mentira está operando. Y te puedo decir una mentira a ti, yo te lo platico de una manera a ti, se lo platico al otro de otra manera, se lo platico al otro de otra manera, y pues ya quedé libre. No, es la que está operando en nosotros y que necesitamos arreglar. Por eso necesitamos reconocer qué es lo que está pasando en nuestra vida, que nos aportó de ese amor de Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es lo que nos aportó de esa presencia de Dios? ¿Qué es lo que hace que nuestro corazón no busque en su palabra la respuesta que necesitamos? Dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti, mira, y está hablando Dios, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, cuando es un amor muy grande, todo el tiempo quieres hablar con esa persona.
¿Cuántos han estado enamorados alguna vez? Me hace favor de levantar su mano. Ay, es tan bonito. No pasa el tiempo. 3 horas son 3 segundos. Platicas y dices, ay, ya se me fueron 4 horas. No importa, así sea de madrugada. No tengo sueño. Estoy perfectamente bien. Te escurre la dopamina por todas partes. Dice, cuando tú tenías una relación conmigo, ¿te acuerdas cuando naciste de nuevo? Cuando comenzaste con Jesús, ¿cómo era tu vida con Jesús? ¿No querías devorar la Biblia? ¿No querías saber de Él? ¿No querías conocer más de Él? Que Dios te hablara y que cuando una experiencia, un testimonio, tú dices, ay, yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso para mi vida, para mi persona. Señor, permíteme. Cuando yo veía que otras personas oraban en lenguas, yo decía, ay, Señor, dame esa oportunidad de yo poder orar en el Espíritu. No sabía qué era, pero ya lo estaba pidiendo. No sabía cómo lo podía tener y leía los hechos, pero no entendía nada. Y decía que vino el Espíritu Santo, pero así como lo leía, así estaba, no entendía nada. Hasta que tuve la oportunidad de recibirlo y me cambió la vida. Me cambió la vida. Y el Espíritu de Dios empezó a dirigir mi vida. Estaba desviada y no tenía propósito, vivía de acuerdo a lo que se iba presentando, y Dios empieza a retomar y a dirigir mi vida, como en la vida de cada uno de ustedes. Y le doy gracias a Dios por ese regalo tan grande que me dio. Dice, por eso tengo eso. ¿Te olvidaste? Ya no es importante para ti el pasar tiempo conmigo. Eso es el primer amor, el querer tenerme a mí en tu corazón y en tu vida. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Me dice, mira, eso pasó en el pasado. Eso ocurrió antes. Hay algo, hay una herida, problema en tu vida. Quizás ocurrió en tu infancia, quizás en tu adolescencia o en tu primera juventud. De repente se muere tu madre o se muere tu padre y todo el proyecto que tú tenías para tu vida se fue al caño. Todo lo que tú querías lograr desapareció de la noche a la mañana. Claro, en tus sueños ya no tienes a tu mamá con quien platicar, o a tu papá que podías platicar o que te estaba apoyando. Se acabó todo eso y cambió tu vida de la noche a la mañana. Quizás tuviste otro evento muy fuerte, se divorciaron tus padres y ese divorcio de tus padres fue tan difícil para ti que te quebró, te rompió, y eso empezó a hacer daño, y poco a poco te fuiste separando de Dios. Poco a poco esa herida no tratada, ese problema que recuerdas perfectamente lo que ocurrió, cuando fue, te sabes hasta la fecha, la hora, el momento, se quedó en tu corazón. Y al quedarse en tu corazón tienes un resentimiento, tienes un coraje. No es justo eso, y eso te ha hecho que veas la vida de una manera difícil, de una manera con mucho dolor, con mucha crisis. Por eso dice, recuerda qué fue lo que te hizo tanto daño, recuerda qué fue lo que te quebró, para que puedas tener este amor de Dios y puedas volver a Dios. Nos empieza a animar, empieza a ver, no con miedo, no como algo horrible, sino que veas eso que te hizo tanto daño, y que en lugar de acercarte a Dios, eso te aparta de Dios. Te dice, acuérdate, porque estás alejado de Dios. Ve qué fue lo que te hizo, arréglalo. Ahorita vamos a ver cómo arreglarlo. Arréglalo y vuélvete a Dios y recibe este amor de Dios que se establece por esa relación que tenemos con Dios. Y una vez que nosotros vemos lo que debemos de hacer, de perdonar aunque
decimos, pues ¿qué perdonó el que se me murió? Pues contigo se atoró algo. A lo mejor estás enojado con Dios inconscientemente porque se llevó a tu mamá o se llevó a tu papá y no has entendido que todos tenemos un tiempo y un propósito en esta vida y cada quien cumplió con su tiempo y su propósito, porque es Dios el Señor de las vidas de todos nosotros. Y arrepentirte es ver lo correcto, ver lo que dice la palabra, ver lo sano. Y cuando eso es tu verdad, entonces puedes volverte a Dios. Y es Dios el que nos da esa capacidad. Y luego haz las primeras obras. Empieza a actuar. Empieza a moverte en base a lo que has, en base a lo que has tenido en tu corazón, de lo que has reflexionado que estaba mal en ti. Dice, empieza a actuar de esa manera. Empieza a vivir de esa manera, en lo poquito que Dios te mostró, en lo que estaba mal en tu vida, que puedes verlo, en eso empieza a bajarlo, en eso empieza a hacerlo. Mira, ayer estaba platicando en la plática con mi esposa, que antes de compartir, le digo, tú eres mi corrector. Quiero ver si cómo se percibe. Y estábamos hablando de la mentira. Oye, pues tú eres mentiroso. Chihuahua. Yo iba a decir, ya ves, nada más quieres ver lo malo. Pero dije, estoy hablando de la mentira. Dice, ¿cuántas veces me has dicho que vas a arreglar tu closet y no lo has arreglado? Dije, híjole, pero para mí es una mentira no mala. Es para evitar problemas, para evitarme conflictos con ella. Entonces dije, tiene la verdad. Dije, no te vuelvo a decir, ni que lo arreglo. Ya no te voy a decir nada, porque entonces viene toda una disertación acerca de mi closet. Estuve reflexionando en eso. Para mí no era mala esa mentira, pero es mentira. Y es parte de Satanás, que es padre de mentira. Y me quedé toda la noche con eso. Dije, no, porque minimizamos la mentira. ¿Te ha pasado? ¿Cuál es la mentira que minimizas? Esa es la que va a tener poder sobre tu vida. Y esa es la que te va a separar de Dios. Porque no hay grandes ni hay pequeñas. Es una naturaleza. Y esa naturaleza nos destruye. He podido, cuando mi esposa me dice, ¿qué estás pensando de esta persona? Le digo la verdad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué esto, lo otro? ¿Hiciste esto? Sí, sí lo hice, sí vi esto, sí a esto. ¿No habíamos acordado? Pues sí, pero lo hice. Prefiero resolverlo así. Pero en esta pequeña área, escondida y guardada, con mucho cuidado, me vi. ¿Cuál es el área en la cual tú estás atrapado? Mira, cuando hay que causaste la muerte de una persona por un accidente, por imprudencia, lo abortaste, por lo que es X y Y haya ocurrido. Todo esto abre las puertas en el mundo espiritual de una manera muy fuerte. No sé si recuerden en David, cuando tiene relaciones y adultera con Betsabé y la embaraza. Para tapar el embarazo, manda a Urías Eteo al frente de la batalla para que lo maten, y se convierte en asesino David. Cuando nace su hijo, él permitió que entrara a su vida este espíritu de muerte, de perversión, porque fueron dos, tanto la muerte de un hombre como adulterio.
y abrió las puertas y entró este espíritu. Y al entrar el espíritu, uno de sus hijos abusa de su hermana. Y el hermano de esta, porque eran de diferentes mujeres, se venga matando a su hermano. Y empieza a entrar en la casa de David la acción sexual y la muerte. Y el hijo con Betsabé muere. Se abrieron puertas. Por eso David dice, clamé mientras no confesé mi pecado, mi verdad, me consumía. La enfermedad me destruía. Todo se desequilibra en nuestro ser. Hasta que clamé a ti, tu misericordia, me perdonaste, me libraste, me sacaste y pude volverme a ti porque se apartó de mí tu espíritu. Vuélveme otra vez, oh Dios, lo dice en el Salmo, vuélveme otra vez ese tu espíritu. Y David se vuelve a levantar. Cuando pasó con Caín y Abel, por envidia que tenía contra su hermano, porque Dios había favorecido a su hermano y él se sentía que era el mayor y que debía tener esos privilegios. Y no es que Dios tuviera algo contra Caín, pero él no lo pudo aceptar. Dios va con Caín, le dice, ten cuidado porque el pecado está a la puerta y está tocando la puerta de tu corazón. Ten cuidado, Caín, porque si tú le das lugar, él va a tomar el señorío de tu vida. No le hizo caso a Dios. Siguió con su propósito de matar a su hermano y mata a su hermano. Y Dios le dice, ¿qué hiciste, Caín? La sangre de tu hermano clama a mí. Y entonces cuando dice, pues sí, lo maté, ahora voy a ser, y empieza de víctima, voy a ser rechazado porque hice esto. No quiere arreglar, no quiere. Por eso nos dice en primera de Juan 1, pero si andamos en luz, tinieblas, si nos movemos con la verdad de Dios, si caminamos en lo que Dios nos dice, como Él está en la luz, como Dios se mueve en la luz, Cristo es la luz de los hombres, es la lámpara que nos ilumina para vernos, para reconocer qué es lo que está en nosotros. Tenemos comunión unos con otros cuando estamos en la luz. Esa comunión se rompe cuando hay tinieblas en nuestro corazón, cuando hay ese coraje, ese problema. Y por eso dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo, cuando yo estoy en la luz, cuando yo reconozco mi pecado, cuando yo sé mi condición, dice, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Sí, cuando yo ya veo el pecado, ya lo puedo hablar con claridad, no lo escondo, no lo oculto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Me está diciendo que me quiere limpiar de esa maldad, no para que yo siga practicando el pecado, no para que yo siga pensando en ese pecado, no para que yo siga viviendo en eso, sino que ahora sí tiene poder la sangre de Cristo para limpiarme, pero también para salvarme de ese pecado. Cuando yo lo reconozco, cuando soy responsable, cuando yo sé que yo y que no fui víctima de nadie, sino que lo practiqué, que lo hice, y empiezo yo a tratar con esa maldad que hay en mí, que me separó de Dios. Y a veces pensamos que si yo hago algo para Dios, tengo la vida de Dios. No, tú puedes ser el pastor principal, tú puedes ser el líder principal y vivir en pecado y practicar el pecado. Tenemos que tener mucho cuidado. No se trata de lo que nosotros hacemos. El que yo sea el pastor no me salva para tener una relación y una vida con Dios. Es algo que Dios puso para servirlo a Él y a ustedes. Pero
no es lo que me hace ser salvo, es Cristo y mi relación con Él, no mis actividades, no mi trabajo, no mi desarrollo. Dios me ama, haga o no haga, sea pastor o no sea pastor, Dios me ama, no por lo que haces, sino porque Él es Padre, y cuando tú le entregas tu corazón, viene a tu vida para cambiarte. Y es lo que Dios quiere enseñarnos, no es por hacer algo. El arrepentimiento es un cambio de cómo veo las cosas, por eso es un cambio de mentalidad. Yo lo veía como un placer, como un beneficio, como algo, pero es pecado. Ya no lo quiero en mi vida. Ya no quiero vivir de esa manera. Quiero ser libre de eso. Y es cuando viene el cambio a mi corazón. Si recuerdan en Juan el Bautista, cuando se le acercan y tiene el bautismo de arrepentimiento. Y los soldados le decimos, bueno, ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo vivimos? Porque eran bien tranzas. Siempre estaban, no, me pagan muy poco, esto no es justo, y entonces extorsionando a la gente. Le dicen a Juan, ¿y ahora qué hacemos? Dice, también le preguntaron los soldados diciendo en Mateo 3:14, ¿y nosotros qué haremos? Porque toda la gente estaba preguntando qué hacer con su vida pecaminosa que llevaba. Les dijo, no hagan extorsión a nadie, no calumnien, no levanten falsos testimonios, y conténtate con tu salario. No es el salario, sino el que tú te sientas contento, que lo disfrutes, porque no es lo que somos, sino lo que está dentro de nosotros, lo que nos hace el que disfrutemos o no lo disfrutemos. Y empezamos a actuar opuesto a la vida que llevábamos antes. Empezamos a vivir en santidad, empezamos a vivir en rectitud, empezamos a vivir con limpieza en nuestro corazón, y eso que era pecado ya lo puedes ver y ya no quieres. Y si tenías una amistad o relación o como tú le quieras llamar, que te estaba separando de Dios, tú vas y hablas y dices, ¿sabes qué? Si sabes contar, nunca más vuelvas a contar conmigo. Aquí se acabó, aquí se terminó. ¿Por qué? Porque estás en una postura, porque estás buscando a Dios con todo tu corazón y quieres ser libre de ese pecado. Dios lo dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Me gusta esta parte de este salmo. Es el salmo que dice, no seas como el mulo, no seas como el caballo que hay palazos. Dice, yo te voy a hacer entender, no es a la fuerza, no es la letra con sangre entra, no es que tienes que sufrir para merecer, no es por ahí, sino está diciendo Dios, yo te voy a hacer entender, yo te voy a dirigir, yo te voy a mostrar por dónde te debes de mover. Mis caminos son mejores, te voy a enseñar qué camino debes de andar. Qué bendición, ¿no es cierto? Cuando Dios nos enseña. Quizás tu problema son los traumas, las heridas que recibiste durante tu crecimiento, que fuiste rechazado por tu madre, o por tu padre, o por algún maestro, o por alguna persona que era importante para ti, y hubo un abuso verbal, siempre te estuvo denigrando, te estuvieron ofendiendo, se estuvieron burlando de tu persona, o tuviste un abuso no solamente de palabras sino físico, te golpearon y a cada rato te golpeaban y te hicieron sentirte muy mal, o un abuso sexual donde todavía tenías definida tu persona y abusaron de ti, un hermano, un primo, un vecino, quién sabe, abusó sexualmente de ti, se burlaron de ti en la escuela, te criticaron, te señalaron en la escuela, y quizás fue una persona con la que hiciste un negocio y te defraudó en el negocio y te quebró el negocio y él se levantó. A lo mejor fue el divorcio de tus padres, que tú veías a tu papá o a tu mamá como lo mejor, pero
pues andaban en adulterio y te quebró tu corazón. Este tipo de heridas, no sé cuál sea en la que has caído tú o en la que fuiste muy lastimado, es por donde puede entrar el enemigo de nuestra alma. Y por eso le intenta lastimarnos en una edad temprana, donde no tenemos razonamiento para defendernos, para acomodar bien las cosas. Por eso dice Isaías en capítulo 61, vine a ver a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo necesito saber en qué me encuentro. ¿Estoy activo por algún pensamiento, por alguna herida? ¿O realmente estoy preso de tal manera que no tengo libertad para lo que yo quiero, sino que estoy preso? Bueno, ¿cómo puedo salir de esa prisión? ¿Cómo puedo tener la libertad? Pues necesito convencer al juez que lo que yo voy a hacer, pues es ahora sí lo que me está definiendo, porque hay jueces que dicen, platícame tu caso, platícame tu condición, y los jueces deben entender, escuchar. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que nos ama, pero es un Dios también de justicia. No sé si recuerdas cuando había un rey, y es Jesús el que está platicando, que tenía un reino muy grande, muy poderoso, y uno de sus siervos abusó del poder y se gastó toda la lana, toda. Y va el rey y le dice, ¿qué hiciste? Le dice, Señor, pues me lo gasté, tuve arroz y todo eso. Y le dice el rey, no te preocupes, te perdono, eres libre, vete. Se va feliz. Pero él tenía un consiervo, alguien que estaba debajo de él, y le dice, págame lo que me debes, que era ínfima la cantidad comparada con la que él se le quitó y se le perdonó. Y el siervo clamó igual que él, pidió misericordia, pidió que por favor le diera la oportunidad de pagarle, y no perdonarlo, y lo mandó a la cárcel. Se entera el rey y viene con este hombre y le dice, ¿por qué si yo te había perdonado todo, no le diste perdón a este hombre que debía una nada con respecto a ti? Por lo tanto, lo entrega a los verdugos para que lo atormenten hasta que pague el último céntimo, o sea, toda su eternidad de lo que debe. Es impagable. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Yo te perdoné. Te perdoné todos tus pecados. Te limpié con la obra de mi Hijo de todas tus maldades. Ahora tú perdona de corazón a las personas que ni siquiera vienen a pedirte perdón, que ni siquiera reconocen el daño que te hicieron. Perdónalas. Que tu perdón sea convincente para con Dios. Que tu perdón sea verdadero para con Dios, para que pueda ya ser libre y te quite todos esos verdugos que te han lastimado durante tantos años, que te han quitado la capacidad para disfrutar la vida, que te han quitado la posibilidad de disfrutar el momento que sientes que tienes que hacer, que tienes que trabajar, que tienes que luchar, para que seas libre de toda esa opresión. Perdona. Aquí dices que ¿por qué se murió? No somos dueños de la vida de nadie. El que nos dio la vida es dueño de esa vida, no nosotros. Perdona y perdónate. Perdónate muchas veces, porque cuando no nos perdonamos, todo el tiempo nos estamos castigando. Buscamos inconscientemente cómo fracasar, cómo no lograr las cosas, cómo no alcanzar los propósitos que queremos. Y el enemigo busca cómo destruirnos.
por eso nos dice, quita eso. Y entonces el resentimiento, el odio, la envidia, el coraje, el juicio, el rencor, la rebelión tan fuerte que hay en nuestro corazón, se va a quitar. Y se va a quitar porque ya no hay una ventana abierta, ya no hay una puerta abierta, ya el miedo no va a operar sobre tu vida, porque otorgaste el perdón con todo tu corazón. No sé si recuerdan cuando Pedro le dice, Señor, ¿y cuántas veces debo de perdonar? Y le dice, siempre, Pedrito, siempre, 70 veces 7, siempre, esa es la perfección. No importa, perdona. Cuando tú te rehusas perdonar o te rehusas y quieres seguir viviendo y mantener tu estilo de vida pecaminoso, a esas personas perdemos el tiempo en tratar de liberarlos. No, yo digo no hay posibilidad. La palabra me dice que la única solución es el perdón, que la única solución es apartarte del pecado. Pero si tú no te quieres apartar del pecado, yo pierdo el tiempo, o cualquier creyente. Ya nada más en su misericordia de Dios te sea revelada su luz y vuelvas en sí, como dice, y puedas regresar tu corazón para con Dios. Cuando no perdono, la violencia es parte de mi vida. Hay violencia abierta y el que grita, avienta platos, rompe puertas, todo. ¿Conoce gente así? No levante la mano. Pero hay gente, y hay los que todo el tiempo están vengando, que son mudos, pero se están vengando para que la otra persona se sienta mal. Con su mudez están queriendo que la otra persona se sienta mal. Tanto el que grita como el que es mudo, pues están pecando con Dios, contra Dios. Que ese odio, que ese rencor, que ese resentimiento se ha quitado. Y Dios nos dice, perdona, perdona para que puedas ser libre y te puedas ver. Porque no nos vemos como si estuviéramos bien, y hay algo que nos está inclinando hacia el pecado todo el tiempo. Y muchas veces escondemos nuestro dolor o escondemos nuestra vida. ¿Por qué no mejor aceptas que fuiste lastimado? ¿Por qué no mejor reconocer que fuimos víctimas de alguna circunstancia? Pero ahora ya me voy a ser responsable del cómo estoy respondiendo ante toda la agresión o la violencia que viví, para dejar de vengarme todo el tiempo. ¿Te estás vengando todo el tiempo? ¿Y tu venganza es para con tu esposa? ¿O para con tu esposo? ¿O para con tus hijos? ¿O para con la gente que te rodea? Que no es justo porque va a tener esto, porque el otro, porque él sí tiene, porque yo no tengo. ¿Te estás vengando? Saca eso de tu corazón. Estamos en un tiempo muy especial para vivir en santidad delante de Dios. Somos llamados a eso. El perdón lo damos, no porque la persona nos pida perdón, sino porque nosotros vamos a ser libres de todas estas ataduras que nos estaban lastimando. Mira, el enemigo va a luchar para que tú practiques el pecado, porque vivimos en una sociedad donde la fornicación pues es lo normal. Ahora el adulterio es lo normal, y el homosexualismo es lo normal, y el matar a los bebés es lo normal. No, la palabra es muy clara, se llama pecado, y ese pecado no nos permite tener una vida con Dios. No puedo llamarle a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Yo necesito tener claridad, porque sé lo que está en mi corazón y qué es lo que me puede destruir. La Biblia nos dice que el arrepentimiento
está disponible para todos. Pero también nos dice parte de la Biblia que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni no tienen parte con Dios. Entonces me está diciendo que yo tengo la oportunidad de arreglar mi vida y cambiar mi corazón. Recuerda dónde has caído. ¿Qué fue lo que te separó de Dios? ¿Qué es lo que te hizo caer? ¿Qué es lo que te hizo que esa verdad de Dios ya no fuera tu verdad y que pecaras? Dice, cambia esa mentalidad que tenías, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Toma lo que dice la palabra de Dios y toma esa verdad libre. No permitas que esa emoción, las emociones no son buenas o malas, ya lo vimos, sino cuando yo uso la emoción del coraje, de la molestia, de la irritación para lastimar, para gritar, para denigrar, gobierne tu corazón y gobierne tu vida. No permitas que te esté dirigiendo eso. ¿Por qué? Porque se va a meter la mentira, se va a meter la infidelidad, se va a meter la violencia en medio de tu vida y vas a dejar de ser una persona íntegra, con un corazón limpio. Por eso no menosprecies al pecado. Nos destruye el pecado. No te lo justifiques porque eres una víctima. Se llama pecado. Acepta y sé libre de todo eso. Ahora puedes tener esa libertad. Tú dices, es que no es justo lo que yo viví. No, no es justo. Vivimos en un mundo injusto. Vemos a Jesús que no pecó, que no maldijo, que bendijo a toda la gente y lo crucificamos por nuestros pecados. Y cuando fue a orar, le pidió a sus discípulos, apóyenme en oración, apóyenme porque los necesito, porque me siento triste hasta la muerte, necesito. Cuando se levanta después de orar, los ve roncando. No los agredió, no los ofendió, fue paciente con ellos y les dijo, despierten, apoyen mi oración. Se fue a orar y cuando regresa, otra vez roncando. No los agarró a patadas, sino que tuvo compasión de ellos. Cuando estaba en la cruz, él fue avergonzado porque fue crucificado desnudo. Lo ponemos en la crucifixión como con un trapo, pero fue crucificado desnudo. Él vivió todas tus vergüenzas para que tú no las vivieras. Él pagó por el precio del pecado. Ese es el precio del pecado, la crucifixión de un hombre justo, bueno, recto, de dejar su deidad por amor a ti, para que ese pecado ya no te separara de Dios. Ese es el amor verdadero de Dios, para que tú sueltes todo eso de tu vida y ya no te destruya y ya no te haga daño todo eso. Jesús murió como hombre y vemos que resucitó. Mira, Satanás tenía todo el poder y tenía toda la autoridad. Cuando está con Jesús, cuando lo lleva el Espíritu de Dios al desierto para ser por Satanás, Satanás le dice, todo este poder me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? Tú y yo. El hombre se lo dio. Y a quien yo quiero se lo doy. Te lo voy a dar poder si postrado me adorares. Pero cuando Jesucristo es resucitado, después de la muerte en la cruz, dice, todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Se lo quitó a Satanás. Él ya no tiene poder, él ya no tiene autoridad, solamente el poder y la autoridad que tú le das cuando tú practicas el pecado. Somos libres con ese poder. Ahora tú puedes decir, en donde caí, en donde me aparté de Dios, yo quiero volver.
y vamos a hacer esa oración. Les invito a ponerse en pie y vamos a orar. No sé qué es lo que te hizo sufrir tanto. No sé qué es lo que te quebró. Solamente tú lo sabes, o a lo mejor lo tienes inconsciente. Pero, ¿por qué no ves qué es lo que, ese fuego que tenías por Dios, ese de las cosas de Dios, qué fue lo que te apartó de eso? Dice, recuérdalo, porque algo pasó, algo te quebró. Perdona, arregla, perdónate, arréglalo y vuélvete a mí. Cambia tu mentalidad. No justifiques, no, pues pequé, pero fue mi cuerpo el que pecó. No, pues no estás separado. Fue tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Todo. Eres un todo. Entonces vamos a decírselo a Dios. ¿Estás listo? Padre, gracias. Gracias, Padre mío y Dios mío, por enseñarme el poder que tiene la maldad, el poder que tiene el pecado, pero también por enseñarme el poder que tiene la sangre de Cristo, para romper ese poder que tiene ese pecado sobre mi vida, para liberarme de esa cárcel, de esa prisión en la cual me tenía preso el enemigo, y vivía atormentado con miedos, con angustias. Y hoy, Señor, sé que has venido a mi vida para traer libertad, libertad, porque si tú me liberas, yo seré verdaderamente libre. Y quiero cuidar mi libertad, no solamente por el momento, sino de por vida, Señor. Ya no llamándole a la mentira que yo cometo pequeño error, sino llamándole mentira que proviene del padre de la mentira. Y Señor, decido dejar de practicar ese pecado y voy a meditar, Señor. Voy a pensar qué fue lo que me apartó de ti, Señor. No voy a juzgar más y voy a permitir que tú seas el que dirijas mi vida y ya no el enemigo de mi alma, que solamente me ha venido apartando poco a poco para quebrarme completamente y separarme de ti. Y hoy yo recibo de ti todo ese poder que te ha sido dado en el cielo y en la tierra, y que ahora me lo das para vivir conforme a tu voluntad, para hacer tu palabra y para ser una persona íntegra en mi corazón y en mi vida. Te doy gracias. Digo, Padre mío y Dios mío, porque sé que tú has comenzado la buena obra en mi corazón para liberarme, para cambiarme, para transformarme, para vivir una vida limpia, recta y justa, conforme a tu presencia en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Disfrútalo. Saluda a las personas cuando vayas saliendo. Todavía no podemos dar el abrazo que queramos dar, pero salúdalos, dales un abrazo ahí desde lejitos y bendícelos. Que tengan una buena semana. Recuerden lo que los apartó del Señor. Que el Señor los siga bendiciendo.